EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos. Hola amigos, qué bueno encontrarlos nuevamente para seguir compartiendo lo que el Evangelio nos va regalando día a día. En especial en este tiempo en donde estamos meditando y contemplando los milagros de Jesús. Hoy el Señor nos lleva a que nos metamos de lleno y completamente en uno de los relatos más hermosos que están escritos en el Evangelio sobre la sanación. El relato de la hemorroísa. Esa mujer que, perdiéndolo todo, solo encuentra una sola cosa, la esperanza, y en esa esperanza la fuerza que le atreve a salir en busca del Señor. Vamos a leerlo porque nosotros, recuerden que venimos siguiendo el capítulo 8 y 9 del Evangelio de Mateo, que es donde nos introduce y nos va explicando este poder del reino de los cielos, el poder desplegado por Jesús, en donde se ve con claridad cómo puede contra la enfermedad, contra los demonios, contra la naturaleza misma, contra la fuerza de la naturaleza misma, o sea, todo lo calma, todo lo supera, todo lo restaura. Contra el pecado, como veíamos en unos encuentros atrás. Hoy vamos a ver lo que provoca en este relato, que cabe destacar que es un relato que nos lleva a descubrir que hay un milagro dentro de otro, porque el acontecimiento de esta mujer con pérdida de sangre está en medio de otro milagro, que es la sanación de la hija de uno de los jefes de la sinagoga, que algunos evangelistas le pusieron nombre, la hija de Jairo. Vamos a dejar la hija de Jairo para la próxima entrega. Nos vamos a centrar en el milagro que el Señor quiere confirmar y en el milagro que la mujer quiere encontrar, que va en búsqueda de Él. Vamos a ver el proceso para que también nos ayude a nosotros en nuestra propia vida a hacerlo con aquellas cosas que vemos que a lo mejor no tienen solución, que sentimos que ya lo perdimos todo, que ya hicimos todo lo posible para tratar de solucionarlo, pero sin embargo, el último chispazo de fe y de esperanza nos conduce a ir hacia la fuente segura, nos conduce a ese encuentro decisivo, a ese que hará la diferencia en nuestra vida. Para esto voy a abandonar un poquito a Mateo. Me voy a ir al capítulo 5 de Marcos, porque Marcos, a pesar de tener la característica de no saber griego y de que su evangelio es es el más breve de todos, solo contiene 16 capítulos, es el que más detalles cuenta en este episodio de esta mujer con pérdida de flujo de sangre. Y esos detalles nos ayudan a nosotros para poder entender más. Les voy a explicar un tema bíblico. Marcos tiene mayor cantidad de cuidado en explicar lo que está sucediendo, porque a la comunidad que le habla, a la comunidad a quien le transmite la experiencia de estar con Cristo y lo que Cristo puede hacer en nuestra vida cuando nos damos a Él, es una comunidad de origen pagano, que no conoce el judaísmo. Entonces necesita un poquito más de explicación y de entendimiento de quién era esta mujer, lo que estaba padeciendo, lo que sucedía con ella y el desenlace que va a tener en su encuentro con el Señor. Así que bueno, los invito entonces a que vayan al capítulo 5 del Evangelio según San Marcos. Vamos a leer desde el versículo 25 hasta el versículo 34 completo.
Recuerden que está el Evangelio, no se olvida nunca, es un milagro dentro de otro. Yo tomé la parte central para hoy contemplar este episodio de esta mujer. Una mujer que llevaba 12 años padeciendo hemorragias, que había sufrido mucho en manos de distintos médicos, gastando todo lo que tenía sin obtener mejora alguna, al contrario, peor se había puesto, al escuchar hablar de Jesús, se mezcló en el gentío y por detrás le tocó el manto, porque pensaba, con solo tocar su manto quedaré sana. Al instante desapareció la hemorragia y sintió en su cuerpo que había quedado sana. Jesús, consciente de que una fuerza había salido de él, se volvió a la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le decían, ¿ves que la gente te está apretujando y preguntas quién te ha tocado? Él miraba alrededor para descubrir a la que lo había tocado. La mujer, asustada y temblando, porque sabía lo que le había pasado, se acercó, se postró ante él y le confesó toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y sigue sana de tu dolencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un relato bellísimo que necesitamos explicarlo prácticamente en cada uno de los versículos. Es un relato que pone en contexto un problema que para el mundo judío hacía que la mujer que estaba padeciendo flujo de sangre, ya sea en su periodo menstrual o fuera de él, estuviera transitando un periodo de impureza. ¿Por qué? Miren, la sangre es sinónimo de vida. No se puede tocar, no se puede, por ejemplo, ingerir, por eso toda la comida tiene que estar sometida a un tratamiento de quitarle toda la sangre que contiene, porque nadie puede agregar más vida a la vida, solo esa vida la da Dios. Entonces vemos que en uno de los reglamentos que el Levítico nos pone en la cuestión alimenticia es no ingerir ningún alimento de animal que contenga sangre. La sangre es sinónimo de vida y la vida es sagrada. Cuando hay pérdida de esa vida, algo está pasando, algo no está bien, algo está fuera de orden. Entonces la persona que lo está padeciendo cae en la impureza y tiene la característica de que todo aquel que se aproxime a ella también queda impuro como ella. Y la impureza, como veíamos en el caso del leproso, la hace un ser aislado. Por esta impureza, por esta pérdida de vida, tiene la prohibición de poder estar relacionada. No está relacionada con su familia, no está relacionado con su entorno social, no está relacionada con su entorno espiritual. Tiene vedado todo tipo de contacto y ella lo sabe. Entonces, este es el sentimiento profundo de esta mujer. Fíjense que habla de que esta mujer venía padeciendo muchos años. No era algo que había empezado hacía poco y que venía teniendo con vistas a lo mejor a tener una mejoría próxima, ¿no? No, todo lo contrario. Llevaba 12 años que cuando veamos en el entorno en donde está contada esta historia de la hemorroísa, son los años que tiene la hija de Jairo, que es por la cual Jairo va a buscar al Señor para tratar de que le recupere la vida, para tratar de salvarla. O sea que lo que nos muestra es un montón de tiempo, es una vida misma que se va.
una vida misma que cae completamente en la nada, ¿no? ¿Qué es lo que le hace perder esa vida? ¿Qué es lo que en cada instante siente la mujer que se va y no regresa de ella, ¿no? Cuántos sentimientos encontrados, cuánta frustración y cuánta desesperanza. Fíjense lo que nos aclara Marcos. Había sufrido mucho en manos de distintos médicos, gastando todo lo que tenía. Cuando uno entra a analizar el contexto de la sociedad del siglo I, especialmente dentro de las familias judías, esto indica de que sus familiares hacían como un gesto de atenderla, de ocuparse, un gesto de demostrar que ella valía para ellos, llevándola, a todo médico posible para que pudieran encontrar en ellos la sanación a su dolencia. Por eso había sufrido mucho en manos de distintos médicos, había sufrido mucho en manos de una solución externa, de una solución que le traían otros, de una solución que otros habían buscado para ella. Y acá nos cuenta el padre Sicre, especialmente en uno de sus libros, analizando estos evangelios, acá puede pasar de que también sea una acción para ellos quedar libres de culpa. Obramos de esta manera para que los demás nos vean. Nos preocupamos por nuestra parienta. No puede estar relacionada con nosotros, pero nosotros hacemos que la relación de parentesco sea ocuparnos de nuestra salud. Esto es lo que demuestra, había sufrido mucho en manos de distintos médicos que a lo mejor se los traían sus familiares, se los traían los que la rodeaban. Fíjense cómo cambia ahora el entorno. Nos dice Marcos, al contrario, se había puesto peor, pero al escuchar hablar de Jesús, se mezcló en el gentío y por detrás le tocó el manto porque pensaba, con solo tocar su manto quedaré sana. Fíjense, acá llegamos como al nudo central que no está puesto con claridad, pero nos lo deja entender. Lo había gastado todo, lo había perdido todo, se había movido con el ritmo que otros le habían impuesto, se había quedado con la nada misma. En esa nada misma le llena el corazón lo que había oído que Jesús había realizado en otros. Le llega a ella la experiencia de los sanados, la experiencia de los restaurados. Y eso le hace brotar lo que estaba muy, muy, muy en su interior. Esa fuerza necesaria que la hace salir, la hace desafiar lo que no se podía, aquello que era impedido, aquello que para ella estaba vedado. La hace romper con ese esquema y al salir ya va en camino hacia la sanación, ya va en camino al encuentro de su restauración. Fíjense lo que piensa. Escucha hablar de Jesús y piensa, con solo tocar su manto quedaré sana. Si nosotros leyéramos esto sin comprender lo que el Antiguo Testamento nos narra en relación a otros textos, por ejemplo, a los textos de Elías o de Eliseo, podríamos creer que se cae casi en una imagen supersticiosa, ¿no? Podemos creer que la mujer piensa, bueno, con solo tocar el manto que contiene este hombre, el manto es el que me va a sanar. Si no entendemos que esta es una tradición muy antigua, que viene de lejos, por ejemplo en el libro de los Reyes, cuando el profeta Elías
va a instituir y le traspasa el poder al profeta Eliseo, le deja su manto. Entonces, para el judío hay una creencia concreta en que el poder de la sanación, el poder del hombre de Dios, se traspasa también a su ropa, se traspasa también a aquello que lo cubre. Y esa es, por ejemplo, en el caso de Eliseo, la fuerza que Eliseo encuentra en el manto de Elías, que sacudiéndolo sobre el Jordán, ve que el Jordán se abre y él puede pasar, ocasiona el milagro delante de sus ojos. Fíjense que tenemos que ir más allá, porque entonces nos puede quedar la idea, bueno, el objeto produjo el milagro. El objeto contiene algo más profundo y algo más importante, la fuerza de Dios que se le da al que elige. Y esta fuerza de Dios que le da al que elige, lo elige para entregarle una misión. Y la misión en todos los personajes de la Biblia siempre va a ser hablar de la experiencia de Dios y conducir al otro a la salvación. Esto lo tenía clara como judía que era. Ella sabía como judía lo que no podía, pero también conocía esta fe que estaba encerrada en una de las páginas más hermosas y en uno de los personajes más importantes para el judaísmo, que tenía un símbolo muy importante en orden al mesianismo. Elías y el Mesías siempre estaban muy unidos y como nosotros podemos leer en otras partes del Evangelio. Entonces, con solo tocar su manto, verdaderamente ella creía que iba a quedar sana, porque es así, porque es lo que había experimentado a través de la palabra de Dios en los textos antiguos. Claro, acá empieza un encuentro. El Señor, que junto con ella siente algo especial. ¿Ella qué siente? En cuanto toca el manto, siente que se le cortó su hemorragia, siente que su cuerpo fue sanado. Qué importante esta mención en los evangelios de este sentimiento corporal, porque el Señor nos ama íntegramente. Y como venimos viendo a lo largo de todos los milagros que va ejerciendo, le importa tanto nuestra sanación espiritual como nuestra sanación corporal. No desestima que nos tengamos que sentir bien, ¿no? Entonces fíjense el registro. Ella sintió que había sanación. Ella sintió que se le cortó aquello por lo cual se le iba la vida, ¿no? Y Jesús siente otra cosa. Siente que una fuerza especial salió de él. Siente que alguien lo ha tocado con intención y con determinación. No es lo mismo que sentirse apretujado, sentirse tocado. Yo recuerdo en los milagros anteriores el punto tan esencial de este Jesús que toca al leproso, que toca a la suegra de Pedro. No vamos a ver que va a tocar a los ciegos cuando nos toque hablar de ellos. Y hoy es la mujer que lo toca y él se siente tocado de una manera distinta y diferente. Entonces, claro, es esta pregunta que uno puede entrever, este humor de Dios, ¿no?, encerrado en este bellísimo relato. Dice, ¿quién me ha tocado el manto? Y la respuesta un poco irónica de los discípulos, ¿no?, que no entienden, que no pueden ser testigos de este encuentro personal, solo son testigos de lo que acontece alrededor del Señor como multitud, ¿no? Pero miren, ya en el Sermón de la Montaña, el Señor quiso diferenciar muy bien a la multitud que está oyendo curiosa lo que Él tiene para decir, a la actitud de los discípulos que se acercan de una manera especial para escuchar, para recibir y para tratar de vivir lo que el Señor enseña.
Acá va a ser exactamente la misma distinción. Él quiere separar el acontecimiento del apretujamiento a este toque esperanzador, amoroso y absolutamente determinado de una mujer que lo perdió todo, pero que en ese contacto lo encuentra todo en el mismo momento. Quiere hacer la diferencia. No quiere, como dice aquí, no quiere que nosotros nos relacionemos con Él apretujándolo. No quiere que nos sintamos como una masa informe e impersonal ante su presencia. Quiere tener un encuentro personal. Recuerden lo que les contaba hace un ratito, ¿no? Este encuentro personal que estaba prohibido para ella, este encuentro personal que estaba completamente condenado, porque déjenme decirles que la actitud que tiene, un poco como dicen algunos escritores bíblicos, que se las puede ver inclusive un poco egoísta, un poco arriesgada, desafiante, es la actitud que la va a salvar, es la actitud de la esperanza, es la fuerza interior que la hace llegar a este punto. Y ella lo sabe, pero lo sabe y teme, porque ante esta pregunta, ¿no?, de quién te ha tocado, que le va a hacer, que es una repregunta que le hacen los discípulos, ¿quién te ha tocado? Va a decir el Evangelio de Marcos que él miraba alrededor. Esta mirada circular la vamos a ver permanentemente, especialmente en este Evangelio y en el Evangelio de Juan. Esta mirada circular que el Señor no se conforma con el anonimato. El Señor en la mirada circular busca, quiere encontrar, quiere realmente tener cara a cara a la persona que acude a Él. La mujer, ahora pasa a ella la atención, asustada y temblando. Claro, uno puede decir, no está asustada por el milagro que se obró en él, no le pasa el susto que tenían los discípulos en la barca cuando, zarandeándose, sobrevino sobre ellos una gran calma y se preguntaban, ¿quién es este? No es ese mismo temor. Coinciden casi todos los exégetas y los biblistas que hablan en este punto que la mujer estaba asustada porque en el fondo tenía dos pensamientos que la perseguían. Una, que era conocida de todo el pueblo. A ver, era la hemorroísa. En un pueblo pequeño como Cafarnaún, todo el mundo sabía que en esa casa vivían. Por eso debía de estar oculta, debía de estar camuflada en medio de toda la multitud. Y la iban a descubrir. Y al descubrirla, verían su transgresión. ¿Cómo pudo salir de su escondite? ¿Cómo pudo salir de su encierro? Nos contaminó a todos. Estaba asustada y temblando, porque lo otro que le hacía temblar era pensar que se deshiciera dentro de ella ese milagro que ya había acontecido. Tenía miedo de que algo la hiciera volver para atrás, la hiciera volver a ese tiempo de encierro, de aislamiento, de relaciones rotas, de relaciones completamente inexistentes. Eso es lo que hace que se acerque al Señor. Y vemos la valentía, la misma valentía que tuvo, que la sacó del encierro, es la valentía que ahora encara para confesar la verdad. Se postró ante Él. Acá tenemos otro momento de postración, y en la postración le está diciendo, le está gritando su creencia en Él, que confía en Él, que lo adora como el auténtico Dios. Y le confesó toda la verdad. Y aquí de nuevo pasamos a Jesús. ¿Qué le dice el Señor? Hija, tu fe te ha sanado.
Tu fe te ha sanado. Esa fe, esa fuerza interna que ante la pérdida de todo y ante la ausencia de más acciones externas, surgió dentro tuyo e hizo que salieras al encuentro de la salud, al encuentro de la restauración, al encuentro de volver a sentirte plena. Yo quiero aclarar algo que no lo dije cuando les comenté para el judaísmo lo que significaba esta hemorragia, que además de estar perdiendo la vida en la sangre que se va y que no se sabe cuándo se va a cortar, también hay un signo muy, muy importante para el judaísmo, es la infertilidad, la infecundidad. Ella se sentía que su vida se iba y que su vida no fecundaba, no generaba vida en ella, no generaba vida en nadie. Era algo muerto, que caminaba y respiraba, pero que ya no tenía razón de ser, ¿no? Y qué maravilla, porque eso es lo que la hace temblar y lo que la hace caer asustada, postrada, pero que no le deja otra opción que ir hacia la verdad, que contar toda la verdad. Y ahí es donde el Señor puede sanar. El Señor solo puede sanar una vez que nos sinceramos, una vez que le planteamos las cosas como son, una vez que le ponemos nombre a esta hemorragia que nos hace ir y perder lo mejor de nosotros, una vez que contamos, aunque nos duela, nos dé vergüenza y tengamos temor, la verdadera razón, ¿no? El verdadero sentir y el verdadero problema que nos acongoja y nos tiene apresados. Ahí es donde realmente se produce la sanación. Y la sanación la reconfirma el Señor, le reconfirma que no fue el manto, que no fue un objeto, que fue fruto de su propia fe. Podía existir el manto, podía existir el objeto, podía estar la evidencia, pero si ella no salía e iba a ese encuentro, de nada serviría. Yo creo que es un milagro que nos hace pensar en nuestra propia vida. ¿A dónde se nos va la vida? ¿Dónde la vamos perdiendo? ¿Qué cosas nos detiene y qué cosas no nos anima a ir en búsqueda de la sanación verdadera, esa que frota de una fe auténtica, la que aparece cuando somos capaces de despojarnos de todo? Seguimos viéndonos en la próxima. Chau.